Entonces, como les decía, vamos a abordar en la sesión de hoy tres momentos, tres aspectos, partiendo por una revisión o volver a una vuelta a mirar el modelo de CPC que proponen Magnusson y sus colaboradoras. Este modelo lo presentamos en la clase anterior en conjunto con el modelo de Schulman y con el modelo de Vicente Tarranquer, como formas de comprender o de conceptualizar o de teorizar incluso acerca de lo que es el CPC. Y también creo haberles recordado, haberles dicho que este modelo, especialmente el de estas autoras, lo vamos a utilizar como referencia durante el transcurso de nuestro semestre para organizar las actividades, para ir progresando de alguna manera en el desarrollo de nuestro CPC. Insisto en este punto porque yo creo que es un criterio a tener siempre presente. El propósito del CPC, digamos del curso de CPC, no es que ustedes aprendan acerca del CPC, sino que es que ustedes desarrollen su propio conocimiento pedagógico del contenido, que lo vayan complejizando, profundizando, precisando, ampliando. Tenemos que tener siempre presente que cuando hablamos de CPC estamos hablando de un saber profesional, por lo tanto es un conocimiento o una competencia de la cual nosotros disponemos como profesores o como profesoras. Una competencia que por supuesto tenemos que desarrollar, tenemos que adquirir. Y hasta cierto punto, en la medida en que tenemos alguna práctica de enseñanza, eh, entonces ya disponemos de un cierto CPC. El punto es cómo este conocimiento pedagógico del contenido lo podemos justamente mejorar o ampliar. Luego de que volvamos a mirar entonces y comentemos el modelo de Magnusson, vamos a dar un paso más bien práctico, porque les voy a pedir que haciendo uso del modelo de Magnusson, haciendo uso de estas ideas acerca de qué es el CPC, abordemos un primer ejercicio en el cual de manera preliminar nos hagamos la pregunta específica, ¿cuál será o cuál es mi CPC, es decir, el que cada uno de nosotros, respecto de este tópico específico, estructura y cambios de la materia? Así que la pregunta es, ¿cuál es mi conocimiento pedagógico del contenido acerca de estructura y cambios de la materia? Vamos a hacer el ejercicio en conjunto para tratar de ir visualizando cuál puede ser nuestro CPC asociado a este tema. Y teniendo en cuenta entonces ese ejercicio, que le vamos a tratar de desarrollar en conjunto, y les puedo mostrar también algunos ejemplos, les voy a proponer que avancemos de aquí a la próxima clase en una pregunta semejante, pero no sobre el tópico estructura y cambios de la materia, sino que sobre el tópico naturaleza de la ciencia. ¿Cuál es mi conocimiento pedagógico del contenido acerca de la naturaleza de la ciencia? Vamos a entonces aprovechar el modelo de CPC de Magnusson para tratar de dilucidar, para tratar de profundizar en este tópico específico que corresponde también al currículo de ciencias naturales. Recuerden que en cualquier momento, si ustedes quieren compartir alguna idea, te plantear una pregunta o hacer un comentario, abran sus micrófonos y podemos discutir, podemos dialogar en la clase. ¿Ya? Los invito y las invito una vez más a hacerse parte de la clase, a poder dialogar y compartir puntos de vista, porque en mi opinión, por lo menos, me parece que los cursos de CPC fundamentalmente descansan en esa posibilidad, en la posibilidad de que intercambiemos puntos de vista y de que discutamos sobre lo que estamos haciendo, más eh, que descansar en una simple estrategia expositiva, porque el CPC probablemente no se va a ir desarrollando si es que tenemos una actitud muy pasiva. Bueno, entonces, para partir con el primer tema, la pregunta de fondo que nos queremos hacer a continuación es ¿cuál es mi conocimiento pedagógico del contenido? ¿Cuál es el de ustedes? ¿Cuál es el de cada una y cada uno de nosotros?
También podríamos preguntar, ¿cómo es mi CPC? Por supuesto, en este caso estamos hablando del CPC en relación con la enseñanza de las ciencias naturales. Sin embargo, es relativamente claro o evidente que para poder responder a esta pregunta, tendríamos que tener una primera noción, una primera idea acerca de qué queremos decir cuando decimos CPC, a qué nos referimos, qué es el CPC. Y entonces para responder a esa pregunta, que es un poco más general, pero es necesaria para poder identificar las características de mi propio conocimiento pedagógico del contenido, es que propusimos una serie de modelos que son propuestas teóricas de algunos autores que tratan de caracterizar o de definir el conocimiento pedagógico del contenido. Y en esa línea es que mencionamos el modelo de CPC de estas autoras, de Magnusson, Kratzich y Borko, quienes en el año 99 elaboran un trabajo, desarrollan un trabajo de, digamos, revisión de las ideas iniciales de Schulman. Recuerden que Schulman elabora su propuesta a mediados de los años 80, o sea, estamos hablando de unos 15 años después de la propuesta inicial de Schulman. Estas autoras realizan esta revisión de cómo las ideas de Schulman han ido desarrollándose o han ido extendiéndose en distintos ámbitos y por distintos autores, cómo también han sido esas ideas criticadas, y a partir de esa revisión elaboran un modelo que resulta de bastante influencia en los años posteriores por justamente su funcionalidad. En la visión de estas autoras, el conocimiento pedagógico del contenido es un saber profesional que aparece de manera dinámica o de manera emergente, en la medida en que sirve como una base para la toma de decisiones en relación con la enseñanza. Y ese saber que aparece de manera emergente o de manera dinámica es el resultado de la integración o de la interacción de estas 4 áreas de conocimiento. También, por supuesto, áreas de conocimiento profesional. En primer lugar, este saber acerca de la comprensión de los estudiantes, un conocimiento que se espera que los profesores demuestren. Luego, un conocimiento acerca de la evaluación, que también como profesores dominamos o debemos dominar. Un conocimiento acerca de estrategias de enseñanza y el conocimiento curricular. Para estas autoras son estas 4 dimensiones del saber profesional docente que se interrelacionan, que están vinculadas entre sí y que se integran frente a los contextos de enseñanza, frente a las necesidades de la enseñanza, se integran en el ejercicio de la docencia. En la medida en que la profesora o el profesor domina mejor su profesión, su práctica, entonces logra integrar y logra tomar decisiones que se basan en conocimientos que provienen de estas cuatro dimensiones del CPC. Por supuesto, estas 4 dimensiones involucran una serie de otros aspectos o de cuestiones más específicas. Entonces es importante mirar algunos de esos detalles para hacernos una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de cada una de estas áreas de conocimiento. Un primer aspecto que creo haberles mencionado antes también tiene que ver con que esta área de conocimiento de la comprensión de los estudiantes. Por supuesto se trata de un conocimiento acerca de nuestros estudiantes, pero es importante no confundirlo con el conocimiento que tenemos de los estudiantes en general, porque el conocer a nuestros estudiantes es algo muy amplio, son personas que pueden ser, digamos, reconocidas desde distintas perspectivas. Entonces, en particular aquí nos referimos a
lo que nosotros sabemos acerca de cómo nuestros estudiantes aprenden o comprenden lo que les queremos enseñar. Así, por ejemplo, dentro del conocimiento de la comprensión de los estudiantes, lo que cabe es nuestro conocimiento acerca de cuáles son sus concepciones alternativas o sus ideas previas. En clases futuras nosotros vamos a abordar este tópico de manera más específica, pero por ahora podemos decir que son las ideas que tienen nuestros estudiantes acerca de los fenómenos que queremos nosotros explicar o que queremos describir usando conocimiento científico. Muchas de estas concepciones alternativas no son coherentes con el conocimiento científico. Y para bien o para mal, estas ideas en general están siempre presentes, antes de la enseñanza. Por lo tanto, es algo que como profesores y profesoras en el área de ciencia tenemos que conocer o dominar. Luego, también, ¿qué requisitos se requieren para el aprendizaje de una cierta área temática o de un cierto concepto? ¿Cómo un cierto aprendizaje que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes está vinculado con sus aprendizajes previos en otros niveles, por ejemplo, o en otras unidades, o con otros conceptos con los cuales se relaciona? Y por cierto, también eventualmente conocer cuáles son algunas posibles áreas de mayor dificultad para la enseñanza y el aprendizaje. Será algunos tipos de conceptos que resultan más complejos o más difíciles de adquirir, o a lo mejor es el desarrollo de algunas habilidades de pensamiento científico. Bueno, cualquiera de estas dimensiones, de estos aspectos, corresponden a la dimensión de comprensión que tienen los estudiantes y que como profesores tendríamos que tener presente y especialmente ir ampliando nuestro conocimiento sobre cada uno de estos aspectos. Profe, Sí, digan. ¿en ese aspecto se refiere solo a lo académico o también a lo personal? Como le decía, efectivamente aquí estamos pensando, digamos, especialmente en lo académico, pero entendiendo lo académico como aquello que los estudiantes pueden aprender. Y dentro de lo que pueden aprender caben ideas y caben también habilidades o actitudes. Entonces, si hacemos esa distinción dentro de lo personal, por ejemplo, podríamos considerar eh, el contexto socioeconómico o el origen socioeconómico de la familia de los estudiantes. O podríamos considerar algunas de sus características más, digamos, psicológicas, más generales. Ese ámbito de conocimiento queda fuera de esta dimensión del CPC. Es también probablemente el conocimiento más general de nuestro estudiante, es también parte del saber profesional docente. Pero no sería, de acuerdo con este modelo, no sería parte del CPC, sino que sería parte de un saber probablemente distinto, que podríamos llamar conocimiento de los estudiantes en general, o un conocimiento pedagógico general de los estudiantes. Así es que hay que tener cuidado justamente con esa distinción, para que pongamos el foco cuando hablamos del conocimiento, de la comprensión de los estudiantes, en la manera en que ellos comprenden o aprenden lo que le queremos enseñar. En esta segunda dimensión acerca de evaluación, por supuesto, cabe aquí todo nuestro conocimiento general de la evaluación, es decir, cómo organizarla, cuáles son los propósitos, qué posibles instrumentos podemos utilizar para evaluar, eh, los distintos momentos en que podemos realizar una evaluación y de qué manera, por supuesto, utilizar o incorporar sus resultados justamente en el diseño o en el ajuste de nuestra enseñanza. También tener presente qué aspectos tenemos que evaluar, especialmente en el área de ciencias naturales.
Así como varios de estos conocimientos son generales o transversales para cualquier disciplina, por supuesto también eh, al momento de aplicarlas en el área de ciencias naturales, eh, cada una requiere cierta ajuste o cierta precisión. Y entonces eventualmente vamos a identificar algunas estrategias de evaluación que son especialmente adecuadas para evaluar en el área de ciencias naturales o, y con distintos propósitos, digamos. Y esto puede ser tanto desde un punto de vista general, es decir, estrategias, métodos de evaluación que podemos aplicar en el área de ciencias naturales en general, de un modo más o menos característico del área, y también algunas estrategias o métodos que podemos aplicar especialmente para evaluar ciertos tópicos o ciertos temas en ciencias naturales. Algo semejante podemos decir respecto de nuestro conocimiento de las estrategias de enseñanza o estrategias instruccionales, en la medida en que vamos a poder identificar algunas prácticas o algunas estrategias que son, podríamos decir, transversales para el área de ciencias, mientras que otras son mucho más específicas para la enseñanza de ciertos tópicos. Recuerden que Profesor, sí, dígame. en la pantalla está saliendo un temporizador. Ah, ya, muy Tiempo bien. restante de la reunión. Sí, ¿y cuánto nos queda? 7 minutos y medio más o menos. Ya, muchas gracias Silvia. Yo cuando presento pantalla no puedo ver el tiempo, por eso se me corta de repente. Entonces, bueno, les decía, en el ámbito de las estrategias instruccionales podemos tener también presente algunas estrategias que son muy específicas para algunos temas o para algunos eh, fenómenos o conceptos. Recuerden que Schulman menciona cómo es que el profesor, dentro del CPC del profesor, también tenemos que considerar las analogías, las metáforas que utilizamos para explicar ciertas nociones, las representaciones o modelos que podemos utilizar para hacer explicaciones de ciertos procesos. Y también probablemente algunas actividades que son más o menos significativas o más o menos estándares en relación con algún tipo de práctica, de enseñanza de algún tópico. Y finalmente nuestro conocimiento del currículo, que por supuesto supone un cierto dominio, una aproximación a la progresión de objetivos de aprendizaje de cada nivel, de las relaciones que hay entre esos objetivos de aprendizaje, entre distintos niveles, y, y también en particular respecto de los énfasis que el currículo hace respecto de qué es lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan. Aquí, por ejemplo, cabe también la relevancia que se le puede dar al conocimiento acerca de la ciencia o acerca del conocimiento científico como práctica, como dinámica cultural. Y por eso entonces tiene sentido que hablemos en las siguientes clases de naturaleza de la ciencia, eh, que es algo que aparece de alguna manera descrito o señalado en el currículo como un aspecto a desarrollar en nuestros estudiantes, como un saber a desarrollar en ellos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer de aquí en adelante en el curso es ir utilizando este modelo de Magnusson que estamos viendo en este diagrama como guía o como referencia para ir abordando justamente el desarrollo de nuestro conocimiento en cada una de estas áreas y en relación con las ciencias naturales o con tópicos específicos de las ciencias naturales para poder justamente fortalecer o desarrollar nuestro CPC. En gran medida,
nuestro CPC se va a ampliar o se va a desarrollar en la medida en que logramos una mayor o mejor comprensión de cómo los estudiantes aprenden o comprenden lo que les queremos enseñar, y también sobre la evaluación, sobre las estrategias, un mayor dominio de distintos tipos de estrategias, una mayor claridad sobre la forma en que el currículo está organizado y sobre su énfasis. Cada una de estas áreas nos va a ir dando mayores antecedentes justamente para estar habilitados en su momento, de manera que demostremos una mayor o mejor integración de cada una de estas dimensiones en la forma de una toma de decisiones coherente y efectiva para la enseñanza. Mucho de esto ocurre en la medida en que logramos entonces desarrollar estas áreas de conocimiento. Pero también, y especialmente, el CPC se va a ir desarrollando en la medida en que hagamos ejercicio de nuestra práctica docente. Que tomemos decisiones en situaciones concretas o específicas de aula en las cuales tenemos que poner en juego estos conocimientos, estos saberes. El CPC no es un saber profesional que se vaya a desarrollar exclusivamente desde un aprendizaje más bien pasivo, sino que es un saber profesional que se da y que se desarrolla en la dinámica de la práctica docente. En ese sentido, entonces, cobran relevancia los ejercicios que podamos hacer, por una parte, de análisis de clases reales o de extractos de clases reales, y también de simulación de clases que podamos focalizar para tener presente de qué manera estas 4 áreas de conocimiento se están integrando en nuestra docencia, en nuestra toma de decisiones y en nuestras acciones cuando implementamos un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Alguien entonces tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de este modelo de CPC? Creo que no, profe. ¿No? Ya, bueno, yo suspendí mi cámara porque tenía problemas de conexión, así es que por eso tengo la cámara apagada, ¿ya? Debe quedarnos muy pocos minutos para esta sesión, un par de minutos probablemente. 1 minuto 33. Gracias Silvia. Entonces, para evitar que se interrumpa, vamos a dar paso a la siguiente parte de la clase, pero para eso entonces vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos, y en 2 minutos nos volvemos a conectar con el mismo enlace para la parte final de la clase. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya, profe. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Nos vemos en 2 minutos.